Lo que sucede también es que empiezas a comprender que la muerte no se puede concebir. Psicológicamente no se puede concebir, por eso no da angustia. Por eso la muerte es angustiosa cuando la pensamos. Sin embargo, la experiencia de los que están muriendo, que ya no están pensando porque se están disolviendo en muchos casos también, el psiquismo, ¿no? O de las personas que están alrededor, te das cuenta de que hay una dimensión que no es pensable, pero sí es experimentable. No sé si alguna de vosotras o alguno de vosotros puede corroborar esto. Es decir, habréis tenido la experiencia, quizá esto es algo que la gente que viene, que se siente atraída por acompañar a moribundos y que vienen a la fundación, pues para compartir, para empezar una experiencia inefable que han tenido cuando se murió su padre, cuando se murió su amigo, trabajando de auxiliar de geriatría en la residencia y se ha muerto la abuela esta con la que yo tengo, lo que sea, ¿no? De pronto tiene una experiencia que por un lado es de gran tristeza por la pérdida y sin embargo hay algo que es indecible, que solamente lo pueden decir los poetas, que te genera que te puede hacer llevar a vivir estados de gozo, de felicidad, de plenitud. Que hay mucho testimonio, pero hay mucho testimonio cuando se permite el espacio para compartirlo, pero como socialmente eso no se considera posible, porque solo se considera desde la pérdida y desde el duelo y desde el ay Dios mío que me he quedado sin, pues la gente no se atreve a reconocer, la gente que lo ha vivido, que es que, vale, mi marido se ha muerto, pero qué felicidad estoy experimentando en este momento. Y me callo, no lo digo porque supuestamente tendría que estar triste. A mí me pasó. En el momento que mi madre expiró, después de 6 días, con sus 6 noches boqueando, no podía levantar el tórax para respirar, con una mirada impresionantemente iluminada. Lo que no había podido hacer hasta ese momento se le veía en la mirada. Cuando expiró, madre mía, qué gozo, qué maravilla. Como yo no comprendía, pero bueno, pues era lo que había, ¿no? Y claro, pues toda la gente con la que habíamos compartido, las enfermeras me querían, pobrecita mía, después de 5 años aquí día y noche, ahora se ha muerto tu madre, ven que te consuelo, con lo que me habían hecho sufrir las brujas de ella, ¿no? Y me dieron un ansiolítico. Claro, yo estaba tan encantada, en fin, estaba realmente arrobada y en un estado de plenitud y de gozo yo no tenía marco cognitivo para asimilarlo. Fue después que lo pude ir asimilando. ¿Y qué creéis que pasó cuando me dieron el tranquilizante? Todo el cansancio, la tristeza se me vino encima. ¿Por qué? Porque eso es un estado extremadamente sutil que pertenece a la dimensión espiritual, y no hablo de religión, la dimensión espiritual, que es constitutiva del ser humano. En el momento en el que te escayolas el cerebro con química, eso ya no lo puedes experimentar. Es cierto que si lo que has tenido es la experiencia de acompañar a alguien que se ha muerto en el infierno significa en un estado de aferramiento, en un estado de miedo, de contracción, pues es verdad que ese estado espiritual también es altamente difícil de respirar, ¿no? Y a lo mejor el tranquilizante y el ansiolítico te puede venir bien para salir de ahí, ¿no? Pero bueno, lo que quiero señalar es que hay una dimensión que ha sido pervertida, y permitidme la expresión, por las malas interpretaciones de las tradiciones religiosas, que aquí hay que establecer claramente la diferencia entre religión y espiritualidad, que en su origen
estaban diseñadas para familiarizarte con el vacío, con la realidad de la muerte, para hacerte experimentar por ti mismo lo que es. Y en nuestros tiempos, en estos tiempos de tecnología medicalizada y sobre todo que la sociedad reclamamos eso, ni se nos ocurre, salvo en la intimidad y tal, ni se nos ocurre compartir que hay experiencias que dan cuenta de una realidad luminosa, de una realidad más allá del psiquismo, que es lo único que puede generarte la confianza para tener una buena muerte. Y aceptar las cosas como están siendo implica que no voy a forzarlas ni en un sentido ni en otro. Si pongo a la persona a la que estoy acompañando como el protagonista de la historia, ya voy muy bien. Y después comprender también, pues que tu suegra, hay que estar ahí, ¿eh? No, y él era un Quiero decir, y las cosas son como son. Y la experiencia de vivir puede ser muy dura. Y entonces la capacidad que una tiene, o que uno tiene, de respirar como viene el aire, pero respirarlo no huyendo. Mi experiencia es que frente a la impotencia, que es lo que tú me estás preguntando, y es lo que enseñamos en la fundación, ¿cuál es la actitud correcta cuando me siento impotente? Porque quisiera hacer algo y no puedo hacer nada. Ese es un punto magnífico. Llegar ahí es a donde uno tiene que llegar. Si llegamos a sentir la impotencia y en lugar de salir corriendo o en lugar de ponerte a hablar sin parar como un loro, te quedas quieta y respiras y aceptas que me siento impotente, pero aquí estoy, siendo testigo de tu sufrimiento y punto, no haces nada, verás que hay algo que cambia internamente, que se produce como una especie de distensión interior, se atraviesa el espejo, la tensión de la impotencia se disuelve y lo único que queda es aquí estoy, que necesitas receptividad, puedes ver a la persona realmente y eso es lo que verdaderamente, lo único que ayuda. Lo único que puede ayudarle a la persona que está sufriendo es que realmente te estés allí, no me refiero a tiempo, sino estés manteniendo la mirada frente a lo que es difícil de mirar y no salgas corriendo. Que es un dolor que solamente es como un pinchazo, solo es un momento. No sé si habéis tenido esta experiencia alguna vez, pero es la experiencia por excelencia. Es no salir corriendo y decir, acepto esto, aceptar no es resignarse, aceptar es, esto es lo que está siendo y aquí estoy. Y si luego me tengo que ir a por los niños al colegio, me voy. Acepto que eso es lo que toca ahora, que se quede solo, acepto que ahora tiene un mal trago, acepto que no quiere cenar y no quiero comer. ¿Habéis visto la película Mug? Está ahora en carteleras. Bueno, es una sensación, están hablando justo de esto. Una pianista... Amor. Amor, efectivamente. Claro, Una pianista que se queda, tiene un ictus, unos ictus repetidos, y alguien que ha sido extremadamente refinado, de pronto, pues, y al marido le dice que es que así no quiere vivir. El marido queriéndole dar de comer, y la otra mirando con los ojos, haciéndole ver que es que no quiere. Y entonces se produce así, bueno, pues hay unas escenas ahí interesantes, ¿no? Bueno, me gustaría, te agradezco la pregunta porque no lo había dicho, pero es la clave. El saber respirar el sentimiento de impotencia, ese desinflamiento del yo, es lo que nos habilita para el buen morir, el propio y de los demás. Para empezar, uno tiene que darse cuenta de que los propios sentimientos son los propios y tiene que contrastar con la persona protagonista
qué es lo que ella quiere, aunque eso me generase culpa. Me parece que fue la última conferencia que vimos aquí, había aquí una chica, una mujer, que tenía a su madre en el hospital, era una chica joven. Y después, cuando terminó la conferencia, llorando, me dice, o sea, que ¿tú crees entonces que yo puedo hacer lo que me pide mi madre? ¿Qué te pide? Que nos vayamos a casa. Lleva pidiéndomelo un mes, pero es que ¿cómo la voy a llevar a casa? Pero es que llevarla a casa es llevarla a morir. Pues, pero si te lo está pidiendo ella. ¿Tu madre tiene solución? No. Ella necesitaba solamente que alguien le dijera que podía hacerlo. Pero yo me refiero a los casos en los que no puedes consultarle. Espera, sí, ahora voy. Perdona. No le hacía caso a su madre, por mucho que ella se lo estaba pidiendo, porque no podía soportar el hecho de ella asumir la responsabilidad de su muerte. Pero fijaos qué error. No es que se esté muriendo por tu culpa. Se está muriendo porque se está muriendo. Y entonces el discernimiento es muy importante. Por eso el autoconocimiento es muy importante. Ah, claro, no se muere porque sea culpa mía. Tenemos un sentimiento inconsciente de culpa con el tema de la muerte, porque tenemos formateado el disco duro de esa manera. ¿Os dais cuenta? Nos sentimos culpables de morir, de que exista la muerte, porque consideramos que es un error, que es algo a evitar, que es algo malo, porque la muerte es el mal. Y yo tengo que evitar el mal porque te quiero. Si yo no considero que haya nada malo en morirse, y mi madre me lo está pidiendo, la voy a, vamos, con todo el amor del mundo. Ella necesitó que yo le dijera que no es nada malo, al revés. Hazle el mayor don de amor que le puedes hacer ahora a tu madre es hacer lo que te pide, que además no tienes derecho a negárselo. Se fue feliz. Feliz porque se había quitado la culpa. ¿Qué pasa cuando no lo pueden decir? Que es la mayoría. Por eso es muy importante el documento de voluntades anticipadas, que ese es otro de los objetivos de la formación. Difundir, enseñar a preparar y hacerlo valer el documento de voluntades anticipadas, que se puede cambiar tantas veces como uno quiera. Y que además, si cuando esté muriéndome puedo hablar, siempre va a ser lo que yo diga antes que lo que está escrito. Pero por lo menos si no puedo hablar, no me puedo expresar, lo que está escrito se lee. Y eso va a descargar de culpa a tu familia, de culpa a los médicos, enfermeras responsables, y no tendrás por ahí ningún abogado listillo que esté súper dispuesto a poner una demanda por negligencia. La religión no es más que las formas culturales que han adoptado las prácticas diseñadas para que las personas se puedan perderle el miedo a la muerte, se puedan abandonar a esa dimensión que no nace ni muere. Pero para los que no han tenido en vida una experiencia de lo que no nace ni muere, y las experiencias las dan los ritos de paso y prácticas diseñadas para ello, no leer sobre ello, no escucharlo, sino experimentarlo. Si solamente te lo crees, y te lo crees de una manera para ahuyentar ese temor a la muerte y vivir como si, yo no tengo miedo porque no. ¿Qué pasa, por ejemplo, en religiones no teístas, como podría ser el hinduismo, el budismo? Y fijaos cómo condicionan la vida de las sociedades y cómo condicionan la vida de las personas. Cómo va cambiando, depende de cómo imaginamos, cómo abordamos cognitivamente el tema de la muerte, y esto es algo que se comparte. Eso está influyendo muchísimo en el buen morir o el mal morir. Un hinduista popular, estamos hablando de popularidad, populismo, ¿no? Considera que su vida actual es el resultado de vidas anteriores. Si tiene una vida muy dificultosa, por así decirlo, es porque no
no ha hecho buenas acciones, no tiene un buen karma. Karma, supongo que todos estáis familiarizados con ellos, las causas en el pasado que han generado los efectos que ahora mismo estoy viviendo en el presente, y lo que vivo en el presente será a su vez causa de lo que sucederá en el futuro. Por lo tanto, si quiero renacer, si quiero vivir mejor, lo mejor será tener un buen renacimiento, ¿no? Y entonces, en el hinduismo, la relación con la muerte es de otra manera, sobre todo si lo has pasado mal en esta. Se van solicos a los ashram. Hay ashram solamente para morirse. La gente mayor asimila o asume culturalmente de otra manera. Se entiende que alguien, pues se muere la gente por las calles y no nos da el pavor que no nos da aquí. ¿Por qué? Porque culturalmente la forma de concebir la muerte es diferente. En el budismo, por ejemplo, esta idea de transmigración que hay en el hinduismo, de que existe algo que pervive más allá de la muerte y que va transmigrando de una vida a otra, transmigrando es decir, que yo ahora mismo tengo esta forma, pero me moriré cuando se me gaste este cuerpo, y luego lo que soy adoptará otra forma, pues como el que mete esta jarra en agua y tiene esta forma ahora el agua. Cuando se vacíe, pues que meto este vaso y tendrá otra forma. Es un poco popularizando, ¿eh? Normalmente suelo ser más exhaustiva con estas cosas, ¿no? Pero está saliendo así. En el budismo, por ejemplo, esta noción se elimina totalmente. Se dice, no hay un alma o no hay una entidad, un principio de conciencia que transmigre así. No existe. No hay Atman. Atman en hinduismo es ese principio consciente que puede transmigrar, que va teniendo diferentes cuerpos, ¿no? En el budismo se dice no hay Atman, Anatman. Anatman significa no Atman. Es decir, en realidad no existe esa visión de tiempo. Lo único que existe es el instante presente y no hay nada. Esto es vacío, nuestra naturaleza es vacío. Nuestra naturaleza es vacío. Experimenta conscientemente este vacío y no morirás nunca. Te darás cuenta de que nunca te has muerto, nunca has nacido. Fijaos, yo no estoy poniendo... Sin embargo, en el budismo popular, a ver, lo tengo que decir también, pues esto está hablando de las otras religiones como algo popular. En el budismo popular, sencillamente la noción de karma es también fundamental, y aunque no se considera la reencarnación como en el hinduismo, se aborda el tema de la muerte como que es una sucesión, la vida es una sucesión de pequeñas muertes. Y el momento de morir es la gran oportunidad de liberarse por fin de tener que estarse encarnando. Que la vida, la existencia es sufrimiento. Nacer es sufrimiento, tener la idea de la enfermedad, incluso de los deseos, los placeres, todo eso es sufrimiento, porque se va a terminar, porque no vamos a morir, porque siempre vamos a tener la experiencia de pérdida. Por lo tanto, lo mejor es perfilar la conciencia de tal modo que uno pierda el impulso al nacimiento. Por lo tanto, no es que se produzca una devaluación de la vida, pero sí que se considera que lo mejor que le puede pasar a esto que yo soy es no volver a nacer. Y abordar el tema de la muerte física como el momento en el que existe la mayor oportunidad para liberarse y no volver a renacer. ¿Me seguís? O sea, sigue como un pin, 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 pin. Eso da lugar a actitudes frente a la muerte bastante diferentes. Para empezar, por ejemplo, los budistas
los tibetanos es los que más se les conoce. El budismo tibetano es el que ha desarrollado guías para la muerte, para acompañar a morir, porque se considera que serán las mejores circunstancias para la realización espiritual, que implica ya no volver a nacer, en el sentido de ya no volver a sufrir. Aquí, claro, se me va el baifo aquí porque como soy profesora de estudios budistas, ¿verdad? Pues me podría este breve resumen que estoy lanzando aquí para ir terminando es para deciros que consideramos muy importante en esta sociedad multiétnica, multicultural, sobre todo para enriquecernos, deberíamos tomar conciencia de qué condicionamientos culturales están condicionando mi forma de abordar la muerte, porque si me doy cuenta de qué es lo que pienso, qué es lo que me imagino, podré darme cuenta de qué es lo que me da miedo y soltarlo, ¿no? Para bien morir, el conocimiento, el autoconocimiento, el afrontamiento propio es vital. Y sobre todo si estoy en una profesión de relación de ayuda, en hospitales, en residencias. Y lo mismo tengo que atender a un musulmán, que tengo que atender a un sufí, que tengo que atender a un subsahariano, que es eso, musulmán, si tengo que a un cristiano ortodoxo, que son los rumanos, si tengo que atender a un budista y si tengo que atender a alguien que lleva en la practicando el hinduismo Vedanta 30 años, la forma de acompañar, la forma de cuidarle, tiene que ajustarse a ese abordaje. Y las personas que se dedican a esa función se tienen que formar. Primero, porque eso va a redundar en una mayor felicidad propia. Y segundo, porque eso va a hacer que uno pueda acompañar una mejor